Continuamos aquí en Moebius, en nuestro programa sobre infancias. Estamos en contacto con Valeria Llobet. Valeria es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, postdoctorada en ciencias sociales, niñez y juventud. Trabaja temas de política y derechos humanos articulando perspectivas de género y edad. Es investigadora principal de CONICET en la Universidad Nacional de San Martín y dirige el Centro de Estudios Desigualdades, Sujetos e Instituciones, entre otras tantas cosas. Bienvenida, Valeria, a Moebius. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Valeria, en uno de tus tantos artículos señalás cómo los procesos de ampliación de derechos de niños, niñas en América Latina coincidió también con la profundización de desigualdades y exclusiones. ¿Podrías comentarnos cómo pensás estas dinámicas respecto de las infancias? De hecho, históricamente lo que sucedió fue que coincidió el momento de la firma de la sanción, la suscripción de la Convención Internacional de Derechos con las consecuencias del consenso de Washington en clave de reducción del estado de bienestar, ¿no? Y eso y las particularidades que tenía los sistemas de protección en América Latina hicieron a que la transformación que implicaba implementar un marco de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestros países se concentrara en la transformación legislativa, en la reducción de los poderes que tenía el Poder Judicial en la intervención de los chicos, se visualizara el carácter marcadamente injusto que tenía precisamente la intervención sobre niños y niños, que se concentraba en los hijos de las familias de sectores populares, pero que todo eso se diera en el marco de reformar las leyes y reformar las instituciones sin los soportes que brindaba el estado de bienestar. Entonces, se traduce, se pasa de las protecciones que daban los derechos laborales y que daba la idea de la ciudadanía social a las protecciones mínimas que da el foco en la pobreza, ¿no? Que fue como el tránsito que se hizo en esa década. Eso implicó una enorme limitación para las transformaciones en la protección de derechos, porque desenganchó las dinámicas culturales de las dinámicas estructurales. Y esto se intentó transformar, sobre todo a partir de la sanción de la Ley de Protección Integral en 2005 y luego con la Asignación Universal por Hijo en 2009, pero quedó un retraso marcado y quedó también una especie de desencuentro entre las instituciones de protección de derechos y la protección de los derechos en sentido amplio, ¿no? Una pregunta antes de continuar. ¿Por qué hablamos de infancias y no de niños y niñas? Podemos hablar de las dos, depende de qué querramos decir. La infancia es una categoría que permite distinguir, que permite clasificar sujetos. Niños y niñas son los niños y niñas concretos en toda su heterogeneidad y en toda su variabilidad. Está claro que en este momento tenemos una urgencia enorme que tiene que ver con las desigualdades, específicamente en torno a la pobreza, a la infantilización de la pobreza y a la pobreza de los niños. En nuestro país más de la mitad de los niños y de las niñas son pobres, y eso es un punto de partida para cualquier discusión. O sea, cualquier política tiene que partir de pensar cómo hace para lidiar con las severas consecuencias que tiene para los distintos órdenes de la vida tener a la mitad de la población infantil viviendo en situaciones de pobreza o de extrema pobreza. En tus varios artículos vas revisando la Convención sobre los Derechos del Niño como discurso de la infancia, ¿no? Habiendo transcurrido más de 30 años, ¿no?, de esta convención, ¿cuál es tu lectura hoy, ¿no?, a la luz de las nuevas prácticas? Yo creo que la institucionalización de un enfoque de derechos de la niñez ha logrado visibilizar áreas enteras de la vida institucional y de la vida social en la que niños y niñas eran invisibilizados y eran tratados como meros apéndices de las instituciones escolares, de las instituciones judiciales, de las familias. Y en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Todavía seguimos
sosteniendo miradas, por un lado, que siguen asumiendo que hay una forma de ser niño o niña y que esa es la forma ideal y que a partir de ahí toda infancia que se distinga o se diferencie de eso puede ser o condenada o conmiserada, y en ese sentido decir que se trata de niños o niñas que no tienen infancia, ¿no? Y eso es un problema para pensar las políticas, es un problema para pensar las relaciones. Y todavía seguimos sosteniendo múltiples prácticas en las que se nota nuestra falta de respeto hacia niños y niñas, a su situación como personas, a sus capacidades, a su voz y a su posibilidad de acción, ¿no? Y en ese sentido todavía tenemos por delante una batalla que también es cultural y implica, bueno, modificar las maneras en las que, como desde el mundo adulto, nos relacionamos con las niñeces. Por un lado, preguntarte por el interés superior del niño, de qué se trata, y también los derroteros de este interés superior, especialmente en relación a las suspicacias que a veces hay en relación a este tema, y en particular con las maternidades populares. Sí, ese es uno de los temas que a mí me parece más cruciales a la hora de pensar cómo se institucionalizan los derechos de ¿no? El interés superior lo que indica es que frente a un conflicto entre sujetos de derechos o entre derechos tiene que prevalecer la protección especial que tiene que acompañar a todo niño o niña. O sea, a los niños y a las niñas se les garantizan los mismos derechos que al resto de los ciudadanos y un plus. Y esto es lo que tiene que prevalecer en todas las decisiones que los atañen, tanto en materia jurídica como en materia legislativa o en relación a cómo el Poder Ejecutivo diseñe sus políticas, y también tiene que prevalecer a la hora de pensar las intervenciones concretas, específicamente cuando hay vulneraciones de derechos, ¿no? Cuando a un niño se le vulnera un derecho, lo que tiene que prevalecer en ese conflicto es una mirada que haga prevalecer ese interés superior. Y en ese sentido el interés superior del niño ha funcionado muchas veces como una lectura que vuelve a interpelar a las mujeres exclusivamente como madres, o sea, una persona, sobre todo las mujeres de sectores populares, una vez que han tenido un hijo, no pueden tener ningún otro interés, no pueden tener ninguna otra necesidad y no pueden estar en la coyuntura, no pueden, esto entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista de quien interviene, no pueden estar en la coyuntura de tener que optar por algo que desde el punto de vista de quienes están interviniendo no sea el interés superior del niño, ¿no? Y en ese sentido es que recae sobre todo en contra de las mujeres de sectores populares muchas veces una lectura del interés superior del niño que se utiliza más para disciplinar, para moralizar y para restringir los márgenes de acción de las mujeres de sectores populares que para, en efecto, proteger los derechos de niños y niñas, ¿no? Un poco para ir cerrando, por un lado, ¿cuáles te parecen que son los desafíos hoy para el campo de la investigación, ¿no? Respecto de la infancia? Esto es una pregunta. Y luego también consultarte cómo se vuelcan los resultados, ¿no? Los avances de una investigación al diseño y a la planificación de una política pública. Uno de los mayores desafíos que tenemos en la investigación en infancia es producir investigaciones que de alguna manera como que recojan el guante de la necesidad de crear nuestras propias categorías y no sin perder el diálogo con aquellas categorías que surgen de los organismos internacionales o que son discutidas en el terreno internacional, ¿no? Y también es un punto para pensar en las investigaciones, y con eso conecto con la otra pregunta, cómo nuestras investigaciones pueden ser útiles para quienes están produciendo políticas o quienes están produciendo acciones legislativas o quienes están produciendo intervenciones en el territorio, ¿no? Y allí me parece que tenemos una enorme deuda quienes investigamos en torno a cómo producir los resultados de nuestras investigaciones de maneras legibles y traducibles de una forma mucho más cercana a las necesidades de las políticas, ¿no? Hacer informes y esperar que los informes sean leídos es
irrespetuoso, es inconducente, ¿no? Creo que tenemos ahí una cuestión todavía en la que muchos equipos estamos caminando, pero que necesita mayor trabajo de nuestra parte, sobre todo quienes somos investigadores e investigadoras pagados por el erario público, ¿no? Nuestros sueldos. Y en tu caso, una gran investigadora. Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo tu participación en Moebius. Muchísimas gracias por la invitación, un enorme placer. Valeria Llobet plantea la complejidad de pensar la historia de las infancias en el contexto latinoamericano, donde los procesos de ampliación de derechos para niños y niñas se dieron en contextos de ampliación de la desigualdad y la exclusión. Señala cómo los saberes sobre la infancia son un lugar determinante de las limitaciones institucionales basados en las creencias sobre la supuesta normalidad infantil. Los saberes sobre lo que la infancia es para el adulto configura un reservorio de contradicciones y posibles puntos ciegos para ver y oír lo que los niños son. Quizás sea este el dilema central en la relación adultos y niños en las instituciones y en el terreno de las políticas públicas.